Hola, en este video explicaremos la nomenclatura de óxidos inorgánicos con dos ejemplos, con el hierro y con el cloro. Bueno, si revisamos la tabla periódica, el hierro presenta dos estados de oxidación, más 2 y más 3, de manera que se van a formar dos óxidos diferentes. Vamos a formar los óxidos y los vamos a nombrar con los tres tipos de nomenclatura, por atomicidad, tradicional y por el método Stock. Bien, entonces primero vamos a formar el óxido de hierro cuando trabaja con estado de oxidación 2 positivo. Entonces tomamos el hierro, ponemos su estado de oxidación 2 positivo y enseguida colocamos el oxígeno que siempre maneja estado de oxidación -2. El metal o no metal que se oxida siempre se pone primero y enseguida va el elemento oxígeno. Bien, lo que hacemos es utilizar el truco de cruzar los números de oxidación. Entonces lo que se hace es bajar el 2 del oxígeno, se le pone como subíndice al hierro, sin signo ya, y el 2 del hierro se baja, se le pone al oxígeno. Bien, de manera que esto se puede simplificar porque 2 tiene mitad y 2 tiene mitad. Por tanto, el óxido que me queda es de fórmula FeO. Los unos que quedan acá no se ponen porque ya con el símbolo del elemento estoy indicando que hay uno de cada uno. Bien, este es el óxido de hierro cuando trabaja con estado de oxidación +2. Vamos a ver cómo es su nomenclatura por atomicidad. Para atomicidad utilizamos prefijos mono, di, tri, tetra, dependiendo de la cantidad de átomos que haya de cada uno. Como hay un solo oxígeno, entonces va a utilizar el prefijo mono para decir que hay un solo oxígeno. Entonces decimos que este es un monóxido de hierro. Hierro también hay uno, pero no utilizamos prefijo mono para indicar cuando hay un solo metal o no metal. Solamente con decir hierro ya estamos diciendo que hay uno. En la nomenclatura tradicional debemos seguir esta norma con estos prefijos y sufijos. En este caso, el hierro presenta dos estados de oxidación, 2 y 3. Cuando un elemento presenta dos estados de oxidación, vamos a utilizar los prefijos oso para el menor, ¿sí? Ico para el mayor, estos dos del centro. Si presentara un solo estado de oxidación, utilizaríamos solamente el sufijo ico. Con 3 estados de oxidación utilizaríamos estos 3 primeros y con 4 estados de oxidación utilizaríamos todos los 4 prefijos y sufijos. Bien, como este es el estado de oxidación 2, que es el menor de los dos que tiene, entonces uno será oso y el otro ico. Este es el oso porque es el menor, entonces este se llamaría óxido ferroso. Se utiliza la raíz latina de hierro que es ferrum. Entonces colocamos óxido, fer y terminación oso como indica la nomenclatura tradicional. Bien, en la nomenclatura stock simplemente decimos que este es un óxido de hierro y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del elemento que se oxida. Este caso es 2, pero se debe colocar en número romano y sin signo. Ya no hay necesidad de colocar signo ahí porque se supone que el elemento que se oxida tiene estado de oxidación positivo al perder electrones. Bien, vamos a formar entonces el otro óxido que es con estado de oxidación 3. Entonces tomamos hierro con estado de oxidación +3, enseguida colocamos el oxígeno con su estado de oxidación 2. Bajamos los números, el 2 del oxígeno hacia el hierro ya sin signo y el 3 del hierro para el oxígeno ya sin signo. Aquí no se puede simplificar porque 2 tiene mitad pero 3 no la tiene, entonces hay que dejarlo así. Vamos a ver entonces cómo nos queda la fórmula molecular. Nos queda Fe2O3. Aquí no se simplifica, queda así. Vamos a ver la nomenclatura por atomicidad. En este caso hay 3 oxígenos, de manera que el prefijo que debe ir es tri. Entonces este es un trióxido de
hierro, pero ¿cuánto hierro hay? Hay 2 hierros, entonces hay que colocarle di-hierro en este caso. Bien, la nomenclatura tradicional, como ya hemos visto, el hierro tiene 2 estados de oxidación, se utiliza oso, ico. Ya utilizamos oso para el menor, entonces en este caso termina en ico, utilizando la misma raíz latina. Entonces este será un óxido férrico. La terminación ico es lo que nos indica que utiliza su estado de oxidación mayor. Y la nomenclatura stop es simplemente óxido de hierro, y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación del hierro en número romano sin signo. Este caso es 3. Listo. Así nos quedaría. Estos, como son óxidos de un metal, se denominan óxidos básicos. Óxidos básicos porque son de metales. Están formados por metales. Metales más oxígeno. Bien, vamos al caso del cloro, que presenta 5 estados de oxidación. Tiene estado de oxidación más, menos 1, 3, 5 y 7. Son 5 estados de oxidación, 4 positivos y 1 negativo con el menos 1. Con el estado de oxidación menos 1 no se van a formar óxidos, porque si al juntarlo con el oxígeno, que es negativo, se van a repeler, cargas negativas se repelen y no se va a formar el compuesto. O sea que solamente utilizamos estados de oxidación positivos. Tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Así aparece en la tabla periódica, de manera que se van a formar 4 óxidos diferentes de cloro. El primero sería el cloro, cuando trabaja con su estado de oxidación más 1, colocamos enseguida el oxígeno con su estado de oxidación menos 2 y hacemos el cruce de números, el 2 para acá y este 1 para acá, ya se bajan sin signo, pero en la fórmula molecular no se colocan los unos, entonces nos quedaría Cl2O. El 1 no hay que colocarlo porque con el solo símbolo del oxígeno estamos indicando que hay 1. Entonces hicimos el cruce de los números, sí, y los bajamos sin signo. En la nomenclatura, entonces, utilizando la atomicidad, vemos que hay un solo oxígeno, entonces utilizamos monóxido para el nombre, monóxido de, hay 2 cloros, entonces utilizamos dicloro. Listo. Para la nomenclatura tradicional vemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación, de manera que voy a utilizar toda la tabla. Para el menor de todos debo utilizar prefijo hipo y sufijo oso de la siguiente manera. Entonces este sería un óxido, como es el menor de los 4, óxido hipo cloroso, terminación oso, y utilizamos el prefijo hipo antes de cloro. De manera que estamos indicando que aquí está trabajando con su estado de oxidación menor de todos, que es más 1. Y en la nomenclatura stock nos quedaría simplemente óxido de cloro, y entre paréntesis coloco el estado de oxidación del elemento que se oxida, que es el cloro, en número romano. Bien, vamos con el siguiente óxido, que sería cloro cuando trabaja con su estado de oxidación más 3. Colocamos enseguida el oxígeno con su estado de oxidación siempre menos 2 y cruzamos los números, entonces nos quedaría el 2 para acá, el 3 para acá, entonces nos queda la misma fórmula molecular, no se puede simplificar porque los dos números no tienen mitades exactas. Vemos que aquí hay 3 oxígenos, entonces por atomicidad utilizaríamos el prefijo tri, este sería un trióxido de cloro, pero hay 2 cloros, entonces debo colocar dicloro. Listo, la nomenclatura tradicional, entonces ya utilizamos hipo-oso, ahora utilizamos oso, pero ya no utilizamos hipo, aquí no hay ningún prefijo, entonces este sería óxido cloroso, ¿sí? Utilizamos oso, ¿sí? Sin el hipo. Enseguida, en la nomenclatura stock sería simplemente óxido de cloro, y entre paréntesis el estado de oxidación del cloro, que en este caso es 3 con número romano. Listo, viene el cloro cuando trabaja con estado de oxidación más 5, el oxígeno con su estado de oxidación menos 2,
hacemos el cruce de los números, el 2 del oxígeno para el cloro y el 5 del cloro hacia el oxígeno, nos queda así. La fórmula molecular no se puede simplificar, nos va a quedar así. Y este sería 5 oxígenos, entonces utilizaríamos el prefijo pent. Entonces este sería un pentóxido de dicloro también, hay 2 cloros. En la nomenclatura tradicional vamos a utilizar el siguiente, que sería la terminación ico, entonces sería un óxido clórico. Listo, y en la nomenclatura stock sería un óxido de cloro 5, en paréntesis el número romano. Bien, y vamos a ver el último óxido que se forma con el cloro, que sería cuando tiene el cloro estado de oxidación más 7. Colocamos el oxígeno con su estado de oxidación menos 2, cruzamos los números, el 2 del oxígeno para el cloro y el 7 del cloro para el oxígeno. Esto tampoco se puede simplificar, 7 no me tiene mitad exacta, entonces nos queda la fórmula molecular, nos queda Cl2 o 7, de manera que son 7 oxígenos, entonces utilizamos el prefijo ept, entonces sería un heptóxido de dicloro, hay 2 cloros, dicloro. Bien, en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar el último prefijo sufijo per ico, entonces en este caso nos quedaría óxido per, viene clo y terminación ico, clórico. Bien, y en la nomenclatura stock para este último caso sería pues óxido de cloro y entre paréntesis el estado de oxidación del cloro, que es 7 en número romano, 7. Bien, de esta manera tendríamos los óxidos de cloro, y como el cloro es un no metal, entonces podríamos decir que estos son óxidos ácidos que se forman de la reacción de no metales más oxígeno. Bien, recordemos que cuando un elemento tiene estado de oxidación negativo, como era el caso del cloro con estado de oxidación -1, no va a poder formar un óxido con oxígeno, ya que estos dos números son negativos y estos átomos se repelen, de manera que este compuesto no se puede formar. Bien, espero que con esa explicación puedan resolver otros ejercicios de nomenclatura y nombrar así todos los compuestos de tipo óxido de la nomenclatura inorgánica. Gracias.